Pensacola, con ustedes tu hermano Freddy Malpica, el pastor de la Iglesia Primera Asamblea de Dios Pensacola. Estamos en el 4301 de Bayou Boulevard en Pensacola, Florida, 32503. Amén. 4301 de Bayou Boulevard en Pensacola. Estamos en la esquina entre la avenida 12 y Bayou Boulevard. ¿Okay? Pues nada, con ustedes una semana más. La semana pasada hicimos el video hablando de los libros apócrifos, ¿verdad? Entonces pues pudimos, cuando estábamos haciendo ese estudio, pudimos ver que pues esos libros que son aceptados básicamente en la Biblia católica romana, que no son parte de la Biblia del cristiano, o sea, de los protestantes, ¿verdad? Esos libros no existen en la Biblia de nosotros. Entonces, pues estamos hablando de todos los detalles en referencia en el por qué. Si no viste el video de los apócrifos, pues te recomiendo que lo vaya a ver para que entienda un poquito más. Entonces, pues cuando estamos haciendo ese video, yo quería clarificar que estos libros, pues, aunque fueron preservados, nunca fueron aceptados como parte del canon. O sea, nunca fueron aceptados con la misma autoridad como los otros libros que se encuentran en la Biblia. En la Biblia que nosotros como cristianos reconocemos. Amén. Entonces, pues, los libros, aunque no sean considerados palabra de Dios, tienen un beneficio histórico. O sea que a través de esos libros podemos aprender cosas que pasaron en la historia de Israel, en la historia de los judíos, especialmente cuando pasó las guerras. O sea, si tú estudias eso de los macabeos, ellos fueron unos que pelearon bastante para tratar de preservar a los judíos contra la opresión de las naciones alrededor de ellos. Entonces, pues, en esas guerras o en esas batallas en donde ellos estaban peleando para la libertad de Israel, se encuentran ciertas enseñanzas que la Iglesia Católica ha usado para enseñar, justificar, no sé la palabra 100% que aplica mejor, pero básicamente es lo que ellos usan para respaldar la doctrina o la enseñanza del purgatorio. Entonces, pues el problema con esa enseñanza es que no está de acuerdo con lo que dice la palabra, o sea, los libros canónicos en la Biblia de nosotros no respaldan esa enseñanza que la Iglesia Católica pues enseña. Y entonces a través de la Iglesia Católica usa muchos recursos para tratar de reforzar o para justificar esta doctrina, pero cuando tú examinas esos recursos o esas fuentes de información que ellos están usando, no son parte del canon. Y cuando usan libros y versos de la Biblia que nosotros reconocemos como Biblia, pues son interpretadas de una manera que no es correcta de acuerdo al mensaje de la Biblia en total. Y vamos a hablar de todas esas cosas, y el video va a tener que ser en diferentes partes porque es largo hablar de esta doctrina incorrecta del purgatorio, porque como ellos usan para respaldar esta doctrina, como usan diferentes fuentes, pues tenemos que hablar de cada una, pero yo voy a hablar de la más común, porque si me meto en todita, entonces nunca jamás se termina la serie, porque esto va a tener que ser una serie. Pero anyway, vamos a empezar con el verso bíblico, o sea, el verso en la Biblia de ellos,
que ellos usan o la historia que ellos usan para respaldar la doctrina del purgatorio. Pero primero quiero explicar para esos que no saben o no entienden, o a lo mejor nunca han oído el término purgatorio, te lo voy a explicar. Básicamente la Iglesia Católica Romana tiene una doctrina que se llama ¿verdad? Purgatorio, que enseña que la gente que se mueren debajo de la gracia de Dios, o sea, que mueren en la gracia de Dios, pero que no son suficientemente purificados de sus pecados, pues no, ellos dicen que entonces pues esa persona no puede entrar a la presencia de Dios sin pasar un proceso de purificación temporario, me perdonan, ustedes saben que el español no es mi lenguaje primario, pero aquí estamos, pues algo pues temporary, ¿verdad? Algo que no es para siempre, pero algo por un ratito, donde ellos tienen que sufrir y ser tormentados en el purgatorio. ¿Ok? Entonces ellos dicen que el purgatorio no es como el infierno, que es un destino final. Ellos dicen que es un destino por un ratito, ¿verdad? Temporary, en donde la persona pues tiene que pasar por ese proceso para ser purificado y ser declarado justo para entonces desde ahí poder ir a la presencia de Dios. Entonces, pues ya explicando eso, pues esos que tienen conocimiento de la palabra, pues ya ustedes saben que esta manera de pensar, esta doctrina, pues va contra lo que la Biblia dice de lo que Jesús hizo para nosotros. Y por eso es que esto es un problema, porque esta enseñanza diciendo que alguien que supuestamente está debajo de la gracia de Dios, o sea, un cristiano, que si muere sin sufrir las consecuencias de sus pecados aquí, pues tiene que sufrir esas consecuencias en un sitio intermedio, por decir, para purificarse, entonces pues no, pues quita del sacrificio de Dios, quita de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, quita de todo lo que Dios sufrió por nosotros, le quita, porque entonces eso quiere decir que todo eso pues no fue suficiente, ¿ve? El católico trata de decir que ellos no están diciendo eso, que ellos creen que Jesús hizo todo lo necesario para nuestra salvación, pero que supuestamente la aplicación de ese trabajo en la cruz que no es claro en la Biblia. O sea que lo que es claro es que tiene que haber un sitio donde la gente tiene que sufrir por sus pecados o por las consecuencias de sus pecados. ¿Ve? Y ahí es donde está el error en el pensamiento y el entendimiento entre el cristiano y el católico. Porque nosotros sabemos que la palabra claramente habla de la suficiencia de lo que hizo Cristo en la cruz en la cruz del Calvario, ¿verdad? Vamos a ir un poquito en la palabra para clarificar, ¿ok? Porque yo creo que sin poner unos versitos aquí para que ustedes vean, los que no tienen mucho conocimiento con este tema, pues para clarificar las cosas, ¿verdad? Pues primeramente a mí me gusta usar la Biblia Reina Valera 1960, que aunque se me hace un poquito difícil leerla a veces, pues esa es la Biblia que usaba mi familia, y pues como yo la mayoría de las veces yo estaba en iglesias en inglés, estaba en una iglesia hispana un ratito y usábamos la Biblia Reina Valera, entonces ahí me acostumbré. Entonces, pero anyway, siguiendo adelante con el tema, vamos a ir a Romanos 5:8. El libro de Romanos 5:8. 5:8. ¿Verdad? Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
dice así. Romanos capítulo 5, verso 8. Dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿ok? O sea que lo que él va a explicar es la manifestación del amor de Dios para con nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, nosotros, siendo nosotros pecadores, ¿verdad? Porque nosotros somos pecadores, ¿sabes? Es la sangre de Cristo que nos limpia, pero nacimos pecadores, ¿verdad? Desde Génesis, ¿verdad? Desde cuando se cometió ese pecado en el jardín, desde ese momento, toda la humanidad que nació después de eso, nace un pecador, ¿ok? En nuestra naturaleza como hombre, el hombre natural, somos pecadores. Entonces dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ve? Él murió por nosotros. O sea que eh, Él toma la posición que nosotros debemos de sufrir, Él la tomó. ¿Me entiende? Él se puso en ese lugar en vez de nosotros. Reemplazó nuestra presencia en ese lugar y Él se puso ahí, ¿verdad? Entonces dice, pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. You see what I'm saying? Aleluya. Ay, ay, ay. Santo Jesús, porque entonces verso 10, ¿verdad? El verso 9 dice, pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Mm? Y mire lo que dice el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. You see what I'm saying? Aleluya. Tú ves lo que estoy diciendo, que la Biblia explica claramente que lo que Jesús hizo para nosotros quita la ira, ¿ah? Quita la ira, que aunque éramos pecadores y enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿ve? Entonces somos salvos de su ira, somos reconciliados, así es como Dios muestra el amor hacia nosotros y podemos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. ¿Ve? Entonces nosotros podemos glorificar a Dios y estar alegre que a través de lo que Jesucristo hizo, a través de su muerte, a través de la sangre que fue derramada, ¿verdad? Porque sin sangre no hay expiación de pecados. Sin sangre no hay. Por eso es que en el jardín, cuando Adán y Eva cometieron sus pecados, tenía que haber expiación de sangre. Por eso es que Dios mismo hizo un sacrificio, porque cuando Él fue a cubrirle el cuerpo a ellos, acuérdate que cuando ellos pecaron se le abrieron los ojos. Y entonces ahora ellos estaban viendo cosas que antes de eso, cuando tenían una mente inocente, cuando eran puros, cuando eran limpios, cuando eran sin pecado, en inocencia, ellos no veían, ¿verdad? Como nosotros vemos ahora, ¿ve? Ellos tenían una perspectiva pura, pero cuando pecaron se le abrieron los ojos de toda la maldad y malicia que existe, ¿ve? Entonces, pues ellos se miraban en una manera diferente. Entonces, pues Dios tuvo que cubrir su pena, su vergüenza. ¿Y los cubrió con qué? Los cubrió
con cuero. Le hizo un vestimento de animal, de cuero de animal. Eso quiere decir que un animal fue sacrificado para hacer eso. O sea que tuvo que haber sangre para la expiación del pecado. Y desde ese tiempo hasta que antes que murió Jesús, eso era lo normal, eso era la doctrina, la tradición, la enseñanza, así era. Por eso es que ellos traían los animales para el templo y había sacrificio de los animales. ¿Por qué? Porque esa sangre cubría su vergüenza, la vergüenza del pecado. Y eso es lo que aguantaba la ira de Dios temporalmente hasta que viniera ¿qué? El sacrificio perfecto. Hasta que viniera el sacrificio perfecto, que es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Santo Jesús, se va el tiempo súper rápido. Mi alma te alaba, Jehová. Bueno, eso es nada más un verso de muchos, pero es que como se va el tiempo, vamos así. Entonces ya sabemos, esto es lo que dice la palabra. Lo que Jesús hizo fue completo. Fue completo. ¿Me entiende? Que no hay ninguna otra cosa que se tiene que hacer. Jesús lo cumplió todo en la cruz del Calvario. Por eso es que la palabra dice que no es basado en nuestros esfuerzos para que nadie pueda glorificarse, ¿verdad? Vamos para ahí. Antes de meternos en Macabeos, yo quiero establecer la diferencia, ¿ok? Vamos a ir a Efesios 2. Verso 8, vamos a empezar por ahí en el verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿ok? Miren lo que dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, espérate, vamos a darle rewind. Entonces dice, que por gracia, ¿la gracia de quién? La gracia que Dios nos da. Somos salvos por esa gracia a través de ¿qué? La fe en Cristo Jesús, la fe en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Fe en esa sangre, fe en esa promesa, Jesús de Nazaret. Y en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento señala hacia Jesús, señala hacia ese momento histórico cuando Jesús fue sacrificado en la cruz del Calvario. Entonces, entonces por ahí vemos, entonces ya vimos Romanos 5:8 que dice Jesús cumplió todo. Entonces ahora vemos en Efesios que no es por nuestras obras. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Chacho, por poquito no leí eso. Santo Jesús, pensé que lo leí todo. ¿Ve? Pero esa es la parte que yo quería enfatizar, yo creo que como se dice, ¿ve? Porque dice aquí, salvos porque por gracia a medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, es el regalo de Dios hacia nosotros, no por obras. Ve que no importa qué tú hagas o qué tú sufras. Ahí es donde está donde se desconecta el entendimiento entre el cristiano y el católico. Tu sufrimiento, tú fuiste liberado del sufrimiento que tú debes de sufrir por culpa de tus pecados. Tú has sido liberado de eso. Ya la ira de Dios no está sobre ti si es que aceptaste a Jesús como tu único Salvador a través de fe en Él y en sus promesas y en las promesas que hizo Dios. No es por lo que tú puedes hacer, es un regalo de Dios. Por eso es que esto del purgatorio no coincide con lo que la palabra explica o enseña. No coincide porque como en una vamos a decir que todo es completo, que estamos salvos,
que la ira de Dios no va contra nosotros, que ya nuestros pecados fueron perdonados, que ya somos que limpios a través de la sangre, porque el católico siempre dice que ellos enfatizan que nada que no sea limpio puede ir a la presencia de Dios. Obvio, por eso es que la sangre nos limpia. La sangre es que lo que los limpia a nosotros. Por eso es que no somos condenados. Por eso es que no tenemos pues ya ese pecado no existe en los ojos de Dios. Todo eso no existe. No hay un punto en sufrir porque ya Jesús cubrió y cumplió con todas las cosas. Y también, bueno, voy a mantener un verso para más después, para después de leer lo que la Iglesia Católica usa como uno de sus fuentes para rejustificar el purgatorio o ese proceso de purificación, ¿verdad? Entonces ellos usan Segunda de Macabeos. Ustedes no van a encontrar esto en su Biblia, aunque tengan una Biblia católica. Yo tuve que buscar una versión de la Biblia católica para poder tener acceso a estos libros, porque estos libros no existen en la Biblia como nosotros la conocemos. ¿Ok? Por eso es que a lo mejor tú ni has oído de ese nombre. A lo mejor tú nunca has oído de ese nombre. Y es por esa razón. Entonces, pero entendiendo que lo que el católico está diciendo es que esa persona que muere en gracia con Dios, esto es clave. Porque esto es lo que ellos dicen. ¿Ok? Mira, as a matter of fact. Aleluya, espérate. Aquí mismito en el sitio web catholic.com, católico.com, pero yo no sé si te sale la página en español, so no lo ponga en la computadora. No quiero que llegue a un sitio web que no debe de estar yendo, pero en inglés, catholic.com, ¿ok? Ellos mismos tienen aquí el catequismo, yo creo que se dice en español, Catechism of the Catholic Church, catequismo de la Iglesia Católica, o sea, ellos tienen sus libros o sus enseñanzas en un libro y va de acuerdo al número. Y cuando estamos hablando de esta enseñanza que es el 1030 o el 1030, ellos explican aquí que el purgatorio define una purificación para poder lograr una santificación necesaria para poder estar en el cielo. Y dice que eso es experimentado por esa gente que mueren en la gracia y amistad de Dios, pero todavía imperfectos, pero todavía imperfectamente purificados. Lo voy a leer en inglés para ustedes que son bilingües puedan entender mejor de la traducción que yo estoy haciendo en este momento, ¿ok? O tú sabes que, espérate, mejor todavía, voy a usar el Google para que me haga la traducción. Ok, dice aquí en español, perfecto, mira lo que dice aquí. El catecismo, así se dice en español. Aleluya, dice, el catecismo de la Iglesia Católica define el purgatorio como una purificación para lograr la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, que es experimentada por aquellos, hoy aquí, que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero aún imperfectamente purificados. ¿Ok? Catecismo 10:30. ¿Tú ves lo que estoy diciendo? ¿Cómo va a ser eso posible si ahorita mismito leímos en la palabra de Dios que dice que Jesús murió para todas las cosas? Y esa sangre es la expiación del pecado, o sea, estamos limpios, estamos purificados, santificados. Y yo sé que es que cuando uno empieza a meterse a estas cosas, hay muchas cosas que se tienen que considerar. Sí, es verdad, el cristiano que viene a Dios inmediatamente, vamos a decir que hoy yo soy un drogadicto, ganguero, pandillero, matador,
asesino, todas esas cosas. Imagínate que yo soy todas esas cosas ahora mismo. Y viene un cristiano y me predica de la palabra de Dios y me predica de Dios y lo que hizo Jesús por mi vida y yo me entrego a Dios ahí mismito. En ese momento yo estoy limpio y mis pecados son perdonados. La ira de Dios ya no viene contra mí. Pero hay un proceso en donde yo voy cambiando mi manera de ser, como yo me comporto aquí en la tierra, que a través de del tiempo practicando y disciplinándome en caminar en el camino de Dios y ser ejemplo de lo que Dios o lo que Jesús ha hecho por mí, yo sé que ese camino va así un poco hasta que esa persona puede andar derecho. Pero eso es diferente. Eso es diferente. Ese proceso de vivir una vida santificada es un proceso que no cuenta contra ti si tú has venido a Dios porque Él te ha perdonado tus pecados. Entonces, para decir que el que se entrega a Jesús, pero todavía no están dando una vida 100% santificada, no es porque nos quiere, pues porque está batallando con la carne, ¿verdad? Que está batallando con su ser, ¿verdad? Que todavía está aprendiendo y que en la práctica de la disciplina, ¿verdad? De vivir como un cristiano, ¿verdad? Eso no cuenta contra uno. Por eso es que la palabra dice que aunque fuimos pecadores, Jesús murió por nosotros. You see what I'm saying? Nunca nosotros vamos a estar sin pecado en esta tierra. Ahora, la frecuencia de esos pecados, pues obviamente es algo que hay algo amplio, ¿verdad? Porque cambia. Cuando uno no tiene Dios, uno está pecando cada segundo, cada 5 segundos, ¿sabe? Lo que sea. Pero cuando uno viene a Dios, poco a poco ese tiempo se va extendiendo y la persona no peca. Y si cae en un pecado, no es por su propia voluntad. O sea, no es algo que tú planificas. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Entonces Dios tiene misericordia por esas cosas. Tú todavía estás cubierto. Por eso es que tiene la gracia. Y por eso es que no es nada que tú puedas hacer para poder recibir esa gracia. Dios te la da como un regalo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú nunca vas a poder hacerlo a través de tus propios esfuerzos. A través de tus propios esfuerzos, tú no vas a poder lograr recibir lo que Dios te ha dado como un regalo, que es la salvación. ¿Entiendes? Entonces, pero aquí ellos mismos dicen que la persona está ¿en qué? En gracia. Dice aquí que la persona muere en la gracia y la amistad de Dios. Pero, entonces ellos ponen un pero aún, o sea, ve como dice, aún, perdón, puse aquí la computadora. Ay. Ajá, pero aún imperfectamente purificados. Entonces, ¿a dónde estamos, mi gente? ¿A dónde estamos? ¿Quién nos purifica? ¿Nosotros mismos o Dios? Y diciendo eso, entonces dice que la gracia no es suficiente, que la gracia y amistad de Dios no es suficiente. Eso es lo que ellos están diciendo aquí. Porque si yo me muero en la gracia y la amistad de Dios, ¿cómo es posible que yo sea imperfectamente purificado? Eso solo puede pasar si la gracia y la amistad de Dios no es suficiente, no es perfecto. Y entonces, espérate que hay otro. Entonces ellos dicen aquí, a ver, entonces, miren lo que dicen ellos. Entonces esto es lo que ellos dicen. La purificación es necesaria porque, como enseña la Escritura, nada impuro entrará en la presencia de Dios en el cielo. Obvio. Obvio, por eso es que Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Por eso es que la sangre de Jesús es lo que nos limpia y nos hace a nosotros puros.
justos, santificados, santo Jesús, aleluya. Ve, ahí es donde viene la diferencia en las enseñanzas, ¿verdad? Porque el problema es que tenemos que también entender que el católico piensa de los pecados diferentes también. Ellos tienen aquí una cosa aquí tremenda. Porque ellos hablan de los pecados veniales y los pecados de muerte, y ellos tienen distinciones en esas cosas. Y bueno, y al fin del día son unos entendimientos incorrectos en lo que la Biblia está hablando. Entonces, pero vamos a leer, ok, vamos a leer de a dónde ellos sacan esto, de este proceso de purificación. Entonces, bueno, lo que ellos claman que respalda esto. Entonces, vamos a ir a la segunda Macabeos porque tengo que terminar. Me perdonan. Ustedes ya saben, yo trato de hacer estos videos cortos, pero es imposible. Aleluya. Entonces, pues, en la Biblia, en los libros apócrifos, segunda de Macabeos 12, dice así. Para que ustedes entiendan, entonces, pues, Judas Macabeos era uno de los líderes de la familia de los Macabeos. Y ellos eran gente de mucha influencia y eran guerreros, y ellos se metían en batalla y ellos no le importaban y metían mano. Okay, ellos se tiraban ahí a hacer lo que tenían que hacer para defender los judíos. Okay, por eso es que ellos son documentados históricamente bastante, porque ellos fueron gente que trataron de pelear para los judíos. Entonces, pues en esa guerra, ellos tuvieron una guerra y ellos peleaban contra la gente, y después de una victoria contra un grupo de gente, ¿okay? Se terminó la batalla, ellos ganaron, y entonces aquí donde toma esta parte de Macabeos, se está hablando de después de la batalla. Dice aquí Judas, o sea, Judas Macabeos. Dice, Judas, siendo el líder, reunió sus tropas y se dirigió a la ciudad de Adulán. Ok, so ellos estaban en una ciudad diferente, estaban batallando, ganaron, y entonces él reunió sus tropas y se fueron a una ciudad que se llama Adulán. Entonces dice así, como ya estaban cerca del séptimo día de la semana, se purificaron conforme a los ritos acostumbrados y celebraron allí el sábado. Ve que ellos eran judíos bien píos, yo creo que se dice en español, piadoso. Ellos eran bien piadosos, yo creo que se dice en español. Entonces ellos pues no eran gente o guerreros que no tenían conocimiento de la ley. Ellos tenían conocimiento de la ley y ellos hacían todo lo posible para vivir de acuerdo a la ley. Pero eso es que hasta en la guerra, después de tener victoria, en vez de celebrar y olvidarse del sábado, al contrario, tuvieron conciencia para prepararse de acuerdo a las costumbres de los judíos y separar el sábado. ¿Ves? Y celebraron el sábado, la victoria que Dios le había dado. ¿Y por qué yo digo eso? Porque eso es lo que ellos creían. ¿Ves? Porque un poquito antes de eso dice, a causa del largo tiempo de combate, los soldados mandados por Esdrías estaban extenuados. ¿Ves? Ellos estaban ya a punto de desmayar. Pero mire lo que hicieron. Por eso Judas suplicó al Señor que se manifestara en su favor y los dirigiera en la batalla. Luego entonó himnos en su lengua materna, lanzó un grito de guerra y, cayendo por sorpresas sobre las huestes de Gorgías, las derrotó. ¿Ve? Entonces, por eso es que ellos eran bien piadosos, ellos creían en la ley, ellos no eran ningún ignorante de lo que era mandado de ellos, o de lo que required, lo que se requería de ellos como judíos.
Y esto es importante, ¿por qué? Porque aquí vienen los detalles. Entonces aquí empieza el verso que usa la Iglesia Católica, empezando en el verso 39. Aquí empieza, es del 39 al 45. Dame unos minutitos para leerte la cosa entera. Dice, dado que el tiempo apremiaba, los soldados de Judá salieron al día siguiente a recoger los cuerpos de los que habían caído en la lucha. Eso era la costumbre. Después de la guerra había un tiempo donde uno podía recoger sus propios soldados que habían muerto en la batalla y sacarlo del campo de batalla, ¿verdad? Entonces eso es lo que ellos estaban haciendo después de respetar el sábado, ¿ok? Entonces dice aquí, con el fin de sepultarlos junto a sus parientes en los sepulcros de sus antepasados. Pero entonces encontraron que debajo de la ropa de los muertos había objetos consagrados a los ídolos de Yamnia. Ay, 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 ¿qué objetos? Pues amuletos, probablemente hechos de metales preciosos representando a divinidades paganas y que deberían haber sido quemadas según las prescripciones de Deuteronomio 7, versos 25-26, y hay otras referencias, pero yo voy a usar esa primera para explicar. Entonces, pues tú ves que inmediatamente ellos sabían que esto no era correcto, y ellos encontraron estas cosas en los que habían muerto, no en todos los muertos, nada más en los que habían muertos. O sea que no habían muertos sin estos amuletos. Los que murieron en esa batalla eran solos los que tenían estos amuletos. Mira, aleluya. Mira, dice así, entonces, cosa que la ley prohíbe a los judíos, ¿ve? Ellos sabían, ¿ve? Entonces dice, de esta manera se hizo evidente la causa de su muerte. ¿Qué era evidente la causa de su muerte? Vamos a hablar de Deuteronomio 7, verso 25, dice así. En este capítulo está hablando de lo que Jehová le había dicho a la gente, que fueran a la tierra que Dios había preparado para ellos y ir en combate y sacar toda esa gente que estaban pecando, porque ya el tiempo de ellos se había acabado, ya el pecado de ellos había llegado al cielo, se acabó el tiempo de ellos. Entonces Dios usó los judíos, los de Israel, para ejecutar pues la muerte que viene con el pecado. Él usó a ellos como instrumento de él para ejecutar eso. Entonces él les decía a ellos que ellos en obediencia tenían que ir, y no importara tan grande que se viera la nación, que Dios lo iba a entregar a las manos de ellos. Entonces, pero mira las instrucciones, después de ir y ejecutar muerte de parte de Dios a esa gente que estaban pecando, a esa gente que tenían pues que estaban en rebelión con Dios. Dice aquí en Deuteronomio 7, verso 25, dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Ve, Dios no quería que los judíos tuvieran, ahora estamos hablando palabra, no estamos en los apócrifos, estamos en la palabra, aleluya. Las instrucciones de Dios eran, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Mira la advertencia, Dios le está diciendo el por qué. No es que Dios no quiera que ellos tengan cosas de oro, es que estas cosas en particular es un problema para ellos y va a ser un problema. Y mira lo que pasó años y años después. Porque los libros de Segundo Macabeo fueron escritos después de Malaquías, en ese tiempo donde Dios había silencio de Dios a la gente de Israel, no había profeta. Entonces, dice aquí, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosas abominables a tu casa, para que no seas anatema. Del
todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Ve? Era claro a los judíos que tenían conocimiento de la ley. Era claro que ellos no podían tomar cosas de ídolos de otra gente o de cualquier ídolo. Ellos no podían tener posesión de eso, ni traerlo en su casa, ni nada. Si vemos la historia de Acán, si me acuerdo bien, de Acán, tú ves en esa historia como Dios mató a él y toda su familia, porque ellos habían tomado cosas idólatras de gente pagana. Y como eran de oro y todo ese revolú, pues ellos codiciaron y se lo llevaron y sufrieron las consecuencias. Pues entonces es obvio aquí, ve, dice aquí, de esta manera se hizo evidente la causa de su muerte, que ahora estoy para atrás en el libro apócrifo, segundo de Macabeos. Pero mira cómo ellos lo explican también, de esta manera se hizo evidente la causa de su muerte. ¿Qué era evidente? Pues que ellos recibieron la anatema. Entonces dice, todos bendijeron al Señor, o sea, los soldados vivos con Judas de Macabeos, ellos bendijeron al Señor. Y miren lo que ellos dicen, todos bendijeron al Señor, el juez justo que pone en claro que pone en claro aquello que quiere encubrirse. ¿Ve? Esa gente tenían esos amuletos debajo de su ropa escondidos, pero es que al fin del día lo que tú haces en secreto, Dios lo saca a la luz. Y mira, aleluya, Santo Jesús. Es que hasta en lo que está documentado en la historia, todavía Dios su palabra no es en vana. Entonces dice aquí, y le suplicaron que les perdonara todo pecado cometido. ¿Ve? Entonces estos soldados judíos que están vivos le están pidiendo a Dios que perdone todos los pecados cometidos. ¿Por qué? Porque acuérdate que el judío todavía cree en una resurrección. Jesús no ha venido todavía, pero ellos tienen su creencia en su resurrección. ¿Ok? Y entonces dice, el esforzado Judas exhortó a todos a que se mantuvieran limpios de pecado, puesto que con sus propios ojos acababan de ver cómo algunos habían caído en la lucha a causa de su pecado. ¿Ve? Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Iglesia Católica, para tú poder entrar al purgatorio y no al infierno, para tú poder entrar al purgatorio, para ser santificado, ¿ve? Tú tenías que estar en gracia y amistad con Dios. Estos tipos no estaban en gracia, ¿ok? Ni en amistad con Dios. ¿Por qué? Porque eran gente que practicaban la idolatría. Eran gente en pura rebelión contra el Dios Todopoderoso. Entonces jamás tú puedes tener gracia y amistad con Dios. Aleluya. Mateo 6:24 dice que tú no puedes tener ¿qué? Dos dioses. Tú no puedes tener tú no puedes servirle a two masters. Tú no puedes servirle a dos jefes. Tú no puedes servirle a dos dioses. Tú no puedes, porque vas a servir a uno o amar a uno y a aborrecer el otro. Y esto es lo que estaba pasando. Estos soldados judíos estaban en pura rebelión, dándole culto a dioses paganos. Entonces eso quiere decir que no estaban en amistad con Dios y que no estaban en gracia con Dios, porque imposible tener la gracia y la amistad de Dios si tú estás practicando cosas paganas y dándole culto y adoración a dioses falsos. Y ahí en Deuteronomio dijo que si tú tenías esas cosas, anatema sobre ti. Entonces, ¿cómo es posible que ellos estaban debajo de la gracia? Aleluya. Y tenían amistad con Dios. ¿Cómo es posible? Tú ves que falla.
Lo que ellos usan para respaldar esta doctrina falsa es falso porque hasta esto mismo no enseña lo que ellos están diciendo. No lo enseña. Porque es obvio que estos tipos no cualifican. Es obvio que estos soldados no cualifican debajo de la misma doctrina de la Iglesia Católica para poder entrar al purgatorio. Vamos a seguir, porque ellos usan todos los versos. Vamos a terminar. Entonces, dice aquí. Después hizo una colecta entre sus soldados. Reunió unas 2,000 dracmas. ¿Ok? Dracmas era un tipo de dinero, como el peso y ¿cómo se llama? El peso, el dólar, o sea, todas esas cosas, ¿ves? Dracmas era una, eh, ¿cómo se dice en español? Bueno, anyway, ya ustedes saben, era un tipo de dinero. Y entonces reunió unas 2,000 dracmas que envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Miren lo que ellos están haciendo. Ok, ellos están haciendo algo que en el Nuevo Testamento es obvio que no se puede hacer. Y hasta en el Antiguo Testamento también se habla, pero es que acuérdense que el judío siempre tenía la creencia que la nación podía pecar y toda la nación sufriera las consecuencias de ese pecado. Acuérdate que ellos ya sufrieron lo que pasó con Babilonia y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque aunque no todo el mundo estaba en idolatría, pero la nación estaba cometiendo pecados y yo digo los líderes de la nación estaban practicando cosas que no tenían que practicar y ¿cómo se dice? La disciplina, las consecuencias, o sea, el punishment, ¿ok? Que Dios le dio a ellos, se lo dio a la nación entera. Toditos de ellos sufrieron las consecuencias. Entonces, para el judío, si un judío hace un pecado, es posible que ese pecado los afecte a ellos también. Entonces, por eso es que él hace esta ofrenda y la hace por dos razones. La hace por eso, porque él no quiere que la nación sea afectada por el pecado de estos judíos. Y también porque ellos creen en la resurrección y en la parte que ellos van a recibir en el reino que venga. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué pasa? El judío no cree, ellos creen algo similar como los católicos, que hay un sitio donde ellos van después de la muerte, donde ellos pasan un proceso de purificación, pero que el sufrimiento es psicológico. Eso es lo que ellos creen, que donde cuando tú ves tus errores y tus chances para servirle a Dios y no lo hiciste y tus pecados y que a través de ese dolor psicológico tú eres purificado. Y entonces cuando venga la resurrección, cuando viene Dios a juzgarte, pues entonces de acuerdo a lo que tú hiciste, ¿ves? A las obras, ¿ves? Eso es lo que ellos creían, todo era de obra. Todo era de acuerdo a lo que tú podías hacer para alcanzar ese próximo nivel. ¿Ve? Todo era basado en obras. Entonces, por eso es que hace esta colecta y todas esas cosas y da eso, porque haciendo esas cosas también él se veía como un líder esforzado, como ellos dicen, el esforzado Judas. ¿Ve? Aleluya. Mira, entonces, siguen por ahí. Dice que envió a Jerusalén, ¿ve? Él envió esta ofrenda a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo así una acción recta y noble, ¿ve? De acuerdo al autor de Segundo de Macabeos, él está diciendo que Judas hizo así una acción recta y noble con el pensamiento puesto en la resurrección, porque eso es lo que ellos creían, que todos van a tener una resurrección. Entonces dice, pues si él no hubiera creído en que aquellos soldados muertos iban a resucitar, habría sido innecesario y superfluo orar por ellos. Pero nota que el autor está hablando solo en lo que cree Judas Macabeos, no lo que cree
o lo que ha dicho Dios el Todopoderoso. ¿Ve? Entonces dice aquí, pero como estaba convencido de que a quienes mueren piadosamente les está reservada una gran recompensa, ¿ve? Eso es lo que ellos creían, que el que muere piadosamente, o sea, el que puso todo el esfuerzo en sus obras, es el que tiene una sección reservada para en la gran recompensa, ¿ve? Y dice, ordenó que se hiciera este sacrificio para que a los muertos les fueran perdonados sus pecados. Eso es lo que creía Judas Macabeos y eso es lo que está documentado aquí. En este libro histórico, Segunda Macabeos, está un documento declarando y explicando lo que Judas estaba convencido de lo que él estaba convencido de. Me perdona mi gente, yo sé que el video está un poquito largo, pero ve, esto no está documentando palabra de Dios, nada más está documentando pues las batallas y el liderazgo y la influencia y el pensamiento de Judas Macabeos. Por eso es que estas cosas tienen, son cosas legítimas, históricas, pero no escritura sagrada. No es escritura sagrada. Por eso es que la Iglesia Católica, usando esto para justificar y ser la fuente donde ellos sacan la doctrina del purgatorio, es un 10,000 veces incorrecto, 10,000% incorrecto, porque la doctrina de ellos mismos que dice que para entrar al purgatorio o para poder ser procesado o santificado en el purgatorio, tú tienes que morir en la gracia y amistad de Dios, y es obvio que estos hombres no murieron así. Solo que hizo Judas Macabeos para ellos después de su muerte no cuenta para justificar nada de lo que ellos dicen del purgatorio, porque estos soldados no cualifican. So, tú puedes tomar todo esto y botarlo para afuera porque esto no vale. Y no está diciendo lo que ellos dicen y lo que ellos claman. ¿Ve? Es una enseñanza incorrecta 100%. 100%. Y también tenemos que entender rapidito, te prometo, rapidito. Vamos a ir a la Biblia, la palabra de Dios. Hold on. Me perdona, estoy buscando el verso que quería decirle aquí y quiero asegurar. Aquí. Ok, Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 23. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Ay. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Mira lo que dice Pablo. Ok. Mira lo que le dice a la gente que vive de Filipenses. Mira lo que dice. Capítulo 1, verso 23. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Ah? ¿Qué es lo que le está diciendo?
Porque hay dos cosas. Él quería irse con Dios porque sabiendo que yéndose con Dios, él iba a estar en la presencia de Dios inmediatamente. Inmediatamente. O sea que no hay nada para ti después de la muerte menos que estar en la presencia de Dios o estar en el infierno. Una de las dos. No hay un sitio intermedio. Tu cuerpo está durmiendo en la tierra, pero tu alma va a la presencia de Dios o va para el infierno. Y no estoy hablando del lago de fuego. El lago de fuego es el último destino para quién? Satanás, ¿verdad? Todos los demonios y toda la gente que pecaron y fueron ¿qué? Hijos de su padre Satanás. Pero el lago de fuego es el sitio permanente para ellos, donde van a sufrir por la eternidad. Pero hasta que venga ese tiempo que van a ser echados en el lago de fuego, ellos están aguantados, ¿ok? En Seol, como dice la palabra, sufriendo todavía. Y es que se puede explicar más, pero eso va a tener que ser para el próximo video, porque ya estamos casi en 1 hora en este video. Anyway, vamos a hablar de eso en la segunda parte. En la segunda parte vamos a hablar de eso. Voy a cortar aquí, pero nada más sepan que Pablo estaba desesperado porque él sabía que para quedarse era beneficio para ellos, pero él irse era beneficio para él, porque él iba a estar en la presencia de Cristo. No purgatorio, no nada de eso. ¿Ok? Así es. Anyway, vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Señor, si hay alguien que está viendo este video, que a lo mejor es católico o su familia es católica o lo que sea, Señor, que esta palabra le abra los ojos, que ellos investiguen más, que ellos hagan las preguntas, que ellos no se queden con dudas, Señor, para que ellos puedan ver, Señor, que tú eres la verdad. Que tu palabra es la verdad, Señor, aleluya. La palabra en esos 66 libros de la palabra, no los apócrifos, Señor, pero el canón. Las escrituras sagradas, Jehová, ahí donde está tu palabra, ahí no hay contradicción. Ahí, Señor, hay solo pura verdad, Jehová. Abre los ojos y ayúdalos, Señor. Ayúdalos que ellos vengan hacia ti, Señor, corriendo, Señor, para poder vivir, Señor, la vida, Señor, que tú has diseñado para ellos, Señor. Que ellos puedan tener ese regocijo, Señor, que ellos sí están salvos, que es seguro y no depende de ellos, Señor. Nada más depende en su fe para ti y tus promesas y lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Muchas gracias y los vemos la semana que viene, que esto todavía sigue adelante. Yo no sabía.